¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad, el programa que escuchan todos los abogados y todas las personas para conocer sus derechos y obligaciones y aprender derecho. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida porque estamos de manteles largos. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y estoy muy contento porque contamos con la valiosa presencia de una destacada abogada, una destacada jurista especialista en derecho fiscal, y vaya, su reputación le precede por muchos años que conoce la materia. Ella es la doctora Alil Álvarez Alcalá, quien es abogada con maestría en Derecho por la Universidad de Stanford y cuenta con un doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autora de 2 libros, uno que es de base para todos los que nos gusta la materia fiscal, que se llama Lecciones de Derecho Fiscal, que es editado por Oxford y que ya cuenta con su segunda edición, que fue del año 2015. También cuenta con un bonito libro muy accesible que es Cumplimiento de las Normas Fiscales, el caso de México, que es editado por Tirán Leblanc. También ha escrito artículos para los periódicos, para el periódico Reforma, así como para publicaciones especializadas en materia fiscal, y ha sido entrevistada para The Economist. Ha dado clases en diversas instituciones educativas, ha sido conferencista tanto en México como en el extranjero, en foros de los más importantes de la materia fiscal, sobre todo en el International Fiscal Association. Es socia fundadora del despacho Álvarez Alcalá desde 2016 y fue fundadora de Revilla y Álvarez Alcalá en 2008. Se especializa en todos los aspectos de la materia fiscal, pero también ha asesorado a gobiernos a nivel local, municipal, respecto a la creación precisamente de normas fiscales. En 2017 fue nombrada por el Ejecutivo Federal como consejera independiente del órgano de gobierno de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, y también es consejera independiente de otras empresas dentro del ramo financiero y farmacéutico. Y vaya, queridos amigos, que esto es una breve síntesis de toda la trayectoria que tiene nuestra invitada. ¿Cómo está, querida doctora Lili? Sea bienvenida a este espacio. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No, nosotros más que honrados. Somos, como decíamos, fuera de bambalinas o detrás de bambalinas, es un programa universitario donde nos escuchan muchos jóvenes y pues somos apasionados sobre todo de la materia fiscal, y hoy vamos a hablar de un tema precisamente que sirvió mucho de base en su libro del cumplimiento de las normas fiscales, porque a veces hablamos de las normas fiscales y de que cumplirlas, pero tal vez no conocemos la ratio pura de ser de estas, ¿no? Por lo cual, querida doctora, me gustaría hacerle una principal pregunta y muy obligada, ¿no? Respecto a de por qué se deben de cumplir las normas fiscales, más bien, por qué debemos cumplir las normas, para empezar, por así decirlo. Sí, a ver, yo lo dividiría en dos, ¿no? Primero, la primera pregunta que yo haría es, ¿por qué cumplimos las normas? Cualquier norma, cualquier regla, ¿por qué las cumplimos? Y en general, no solamente las fiscales. Y ahí te respondería lo que ha dicho toda la doctrina. El consenso de la literatura a nivel internacional te dice que hay 2 razones. Una, que es la más clara para todos, que es el miedo, así de fácil, cumplimos por miedo. Y otra es que cumplimos por razones internas o internalizadas. Y ahí vamos a ver que la respuesta o la explicación puede ser un poco, o se vuelve un poco más sofisticada. Pero pensemos en cualquier régimen o cuerpo de normas. Las normas de los papás hacia los hijos, inclusive las normas de religiones o las reglas en religiones, en instituciones académicas. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de incentivar la conducta. Esto quiere decir mover a las personas en un sentido o en otro. Y la respuesta que nos ha dado la literatura es, para mover a las personas, tenemos 2 opciones. O que estén convencidas de cumplir, un tema interno, o por el miedo, que los abogados lo llamaríamos por la sanción, ¿no? Por el ejercicio de la facultad coactiva de cualquier Estado. Entonces esas serían las razones por las que cumplimos con cualquier norma. Ok. Lo cual me lleva a reflexionar un poco, si me lo permite, que es verdad, ahorita que usted refería eso me acordé mucho, y se puede decir que en sus orígenes, por así decirlo, pues mucho de lo que existe fue con lo que han llamado muchos tratadistas, ¿no? Del famoso pacto o el contrato social que toda la sociedad daba para poderse regir. Entonces parece ser que nace de una convicción, pero si nos vamos a la realidad es que a lo largo de la historia, pues siempre ha habido como este poder que se ejerce para imponer
que el cumplimiento de ellas, ¿no? Entonces, sí creo yo que debemos de tener muy presente hacia dónde hoy por hoy en la actualidad nos vamos dirigiendo, si por miedo a la sanción precisamente, o porque realmente creemos que con el cumplimiento de ellas hacemos grandes cambios. Y, por ejemplo, ¿cómo lo ve usted ya aterrizando esta parte en lo general hacia el ámbito tributario? Mira, es que en el ámbito tributario, igual que en cualquier otro ámbito, tenemos un grave problema como Estado, como hacedor de política pública. Y este problema otra vez es muy claro con papás, maestros, profesores, jefes. ¿Cuál es el problema que tienes cuando tu deseo es incentivar a la gente o hacer que la gente cumpla por miedo? El problema mayor que tienes es que es muy caro. Es muy costoso mover a la gente por miedo. Porque piénsalo, para que tú me tengas miedo, dicen los economistas que tengo que generar una amenaza creíble de sanción. O sea, tengo que generar en ti la percepción y la convicción de que si te portas mal o no me obedeces o no cumples la norma, te voy a castigar. Y todos estos procedimientos, sobre todo en un Estado democrático de derecho, todo este procedimiento de inspección, sanción, castigo, son procedimientos costosos como Estado, ¿no? En forma intermedia, además, tienes que generar un sistema de justicia para asegurarte que la sanción pues, sea una sanción acorde con todos nuestros principios constitucionales, con nuestros principios democráticos. Entonces, el problema de incentivar vía la sanción es que empieza a resultar muy caro. Entonces, todos los estados se han dado cuenta que puede ser buena estrategia empezar a buscar mover el cumplimiento a través de otras razones que no dependan solamente del miedo. Seguramente leyeron todos en algún momento de su carrera el famoso panopticón, ¿no? De Bentham, que decía, el ideal sería que tú te sientas observado todo el tiempo, para que todo el tiempo te comportes como yo como Estado espero que te comportes, pero que a mí como Estado no me cueste, que te pueda ver desde una forma muy sencilla. Bueno, la cuestión es que eso es complejo. Entonces, ¿cómo generamos esta continua sensación de que el Estado está presente y me va a sancionar sin que sea sumamente costoso para el Estado? Entonces, por eso hoy en día la política pública se está moviendo más en analizar alternativas de cumplimiento que sean mucho más baratas, por lo menos en un segundo momento, que no dependan de una sanción continua todo el tiempo, sino que podamos de repente sancionar menos y depender de otras razones. Pues vaya que, por ejemplo, creo que sí, sin duda alguna, de ahí que también se maneja mucho esta teoría de que debemos ya tener un derecho preventivo, sobre todo ya no tanto punitivo, porque los castigos nos hemos dado cuenta que no están funcionando, y más lamentablemente en un estado democrático o estados democráticos donde reine la corrupción, donde pues también ven que los castigos realmente, entre comillas, no se aplican o se aplican a medias, pues tampoco se causa esa convicción. Y creo que en materia tributaria, pues no estamos tan alejados de ese punto, aunque yo veo, y más adelante yo me gustaría mucho preguntárselo, yo sí creo que no es que la gente no quiera cumplir, ¿no? Yo creo que más bien hay como que buscar herramientas de cumplir con lo justo o la desinformación que a veces tienen las personas respecto al cumplimiento de las mismas. Pero ahora vamos a otra pregunta, querida doctora. Usted ya bien lo señalaba, sobre todo que en materia tributaria está esta cuestión del miedo, ¿no? De ahí que yo quisiera conectar por las personas que nos escuchan. Oye, bueno, sí, ya sabemos que tengo que cumplir las normas y hay muchas normas y tú me hablas de las normas fiscales y de repente escuchamos el término los impuestos, ¿no? Es que para mí cumplimiento de normas es pagar mis impuestos. Por lo cual de ahí yo quisiera preguntarle por qué pagamos impuestos, o sea, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Sí, mira, a ver, la respuesta yo te diría de ¿para qué pagamos impuestos? ¿Por qué nos mantendríamos en el mismo, en la misma discusión? Y otra vez, la doctrina o el consenso de la literatura te han señalado que por esas dos series de razones, o por miedo o porque me convencí, ¿no? ¿Para qué? Tiene mucho que ver con el convencimiento. ¿Para qué? Bueno, la respuesta del libro de texto de economía te diría para financiar bienes públicos. ¿Qué es un bien público? Pues un bien que por sus características no sería buen negocio que lo otorgaran los particulares. Entonces lo iban a otorgar a un nivel menor al que requiere la sociedad.
Y otra es, ¿cuál es el ejemplo del libro de texto? Seguridad. Los Ujú. militares, la seguridad nacional. ¿Es buen negocio que un particular preste ese servicio? Pues no. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se estudia mucho en economía que se conoce como los gorriones, los gorrones, perdón, no los gorriones, los gorrones. ¿Qué quiere decir? Que tengas la tendencia a utilizar un servicio sin pagar por él. Entonces, cuando hay posibilidad de que haya personas que no puedas excluir de la prestación de un servicio o de un bien, es una de las características que hacen que los bienes se consideren bienes públicos. Y esos típicamente los prestan los estados. Entonces yo te diría, ¿cuál es la respuesta del libro de texto para proveer bienes públicos? ¿Cuáles son? Seguridad. Eso es un bien público. Entonces, como sería muy complicado que cada particular preste servicios de seguridad, entonces el Estado recauda dinero para prestar un servicio como la seguridad. Hay otras razones. Se ha discutido mucho a lo largo de la historia que uno de los objetivos del sistema fiscal es redistribuir la riqueza, ¿no? Entonces, podrías decir, del lado del convencimiento, que tú tienes una profunda convicción que para tener un sistema democrático real, pues requieres que todos tengamos acceso a ciertos bienes básicos, ¿no? Un poco recordando el mínimo vital y todo lo que se requiere para tener una vida realmente en los ejercicios de un Estado democrático, pues tendrías que tener un mínimo garantizado, digamos, por el Estado. Entonces, bueno, muchos te dicen, ¿para qué pagamos impuestos? Para que tenga un efecto redistributivo. Entonces, a lo largo de la historia, cuando nos preguntamos ¿para qué? Generalmente hay tres razones. Uno, proveer bienes públicos. Dos, sostener el propio Estado, la burocracia estatal, los gastos estatales. Y el tercero es porque sí encontramos un valor en redistribuir la riqueza, un poco como Robin Hoodesco, ¿no? Te vamos a quitar a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Y eso reconocemos que tiene cierto valor como sociedad. Entonces, esas serían las tres razones por las que diríamos para qué se pagan impuestos. Ahora, sí es bien importante que demos un paso atrás, porque ¿qué nos pasa a los abogados? De repente los abogados nos quedamos tradicionalmente en una visión de la ley, sí, de las sanciones, de los procedimientos, pero de repente como que no analizamos por qué la gente se comporta como se comporta. Sí, una visión sociológica, ¿no? Sociológica, psicológica. Y el problema y lo bonito de hacer política pública es para hacer política pública sí te tienes que preguntar por qué la gente se comporta como se comporta. Porque tú no puedes pretender mover incentivos o normar la forma de que las personas se comportan sin conocerlas. Entonces hay mucha literatura que precisamente lo que hace es analizar por qué la gente o por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Entonces, tú mencionaste varios temas importantes y me quiero referir a cada uno de ellos. O sea, primero, economía. La economía le ha dado herramientas muy importantes al derecho para estudiar el comportamiento de las personas. ¿Por qué la economía? Porque una de las cuestiones que hacen forma importante la economía y en específico la microeconomía, la macroeconomía son los que nos dan los datos, ¿no? La inflación, política monetaria, pero la microeconomía analiza cómo nos comportamos los agentes económicos, las personas. Entonces, la microeconomía le ha dado muchas herramientas al derecho. Y seguramente tú has escuchado hablar de el análisis económico del derecho o el derecho y economía. Así es. ¿Qué se hace en esa rama del conocimiento? Juntamos, mezclamos o tomamos lo mejor de los dos mundos. Y eso nos ayuda ya sea a explicar un fenómeno, a entender un fenómeno o a dar recomendaciones para regular un fenómeno. ¿Qué herramientas de la economía nos han servido mucho a los abogados? Bueno, básicamente yo te diría que hay dos herramientas que nos han servido mucho. La teoría de precios. La teoría de precios es la famosísima, o tiene que ver con la famosa ley de la oferta y la demanda, que siempre hacen el chiste, ¿no? Que cuando llegas a dar una clase dices,
busquen la ley de la oferta y la demanda, o cuál es la ley de la oferta y la demanda, y los abogados buscan una ley, ¿no? No la encuentro. Ay. No la encuentro, nadie la publicó, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es la ley de la oferta y la demanda? Es algo súper sencillo. Es que en la medida que sube el precio, tiende a bajar la cantidad demandada. Entonces, oye, ¿cuántos costales de arroz se van a consumir en México? La primera pregunta que deberías decir es, pues, ¿a qué precio? A 50 pesos, quizás sean 1,000. Oye, a 200 pesos, pues, quizás sean 100. Esta intersección de las dos curvas de oferta y demanda te señala a determinado precio cuál es la cantidad demandada. Esto es teoría de precios. ¿Y por qué nos ha servido a los abogados? ¿O por qué ha servido en derecho? Porque lo que te dicen los que estudian estos fenómenos, y en específico yo te diría que fue un economista que se apellida Kutter y otro que se apellida Ulen, o sea, Kutter y Ulen, lo que te dicen es, veamos las sanciones como precios. Entonces, al momento que tú castigas una conducta, le subes el precio a esa conducta. Entonces, un ejemplo que yo te digo que es como muy ad hoc en este momento en México. ¿Por qué generamos una sanción especial elevada al feminicidio? Bueno, porque nos hemos dado cuenta que a los hombres les sale muy barato matar mujeres. Digo, lo estoy llevando al absurdo. No, pero es verdad. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Bueno, lo que intentamos hacer es que al subir la sanción, nuestra esperanza es que se consuma menos de esa conducta. O sea, haya menos muertes o menos homicidios de mujeres o contra mujeres. Debo señalar que cuando empiezan estos estudios, que fue en los años 70 aproximadamente, hubo muchos críticos y a mucha gente le cayó muy mal que habláramos de la conducta humana en cuestiones que se consideraban o se consideran tan relevantes como cuando estoy hablando de la vida de otro ser humano, de la privación de la libertad de otro ser humano, como que causó muchísima molestia que se utilizaran esos principios para analizar ese tipo de conductas. Pero básicamente lo que hicieron revolucionario Kutter y Ulen es que dijeron, vamos a aplicar la teoría de precios a cuestiones que no son de mercado. Okay. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tomas alcohol? ¿Fumas? ¿Cometes delitos? Todo esto lo vamos a analizar con teoría de precios. Entonces yo te diría que si podemos dejar de lado que nos puede molestar un poco aplicar esta teoría de precios a cuestiones de no mercado, me parece que puede ser una herramienta poderosa para los abogados. Veamos a la sanción como un precio y vamos a buscar elevarle el precio a las conductas que queremos como Estado que se consuman menos. Ese es un tema. La otra cuestión que nos dicen bien relevante es, oye, para que realmente sea un precio, alguien te lo tiene que cobrar. Entonces, no me digas que si elevas la sanción a determinada conducta, automáticamente la gente va a consumir menos, porque el tema no es cuánto es la sanción. El tema es ver la probabilidad de que me la apliquen. Exacto, que se cobre, por así decirlo. Pero, pues es que, oye, esto es carísimo, este lugar es carísimo entrar, nadie va a querer entrar. Oye, ¿por qué crees que de entrada nadie me detiene y puedo pasar sin pagar? ¿Tiene sentido el precio? Pues no. Exactamente. Entonces, este tipo de herramientas hace que como abogados dejemos de decir cosas muy chistosas que a veces decimos, ¿no? Anuncia tal partido que para detener los secuestros en México vamos a imponer pena de muerte a los secuestradores. Más allá de que estemos a favor o en contra de la pena de muerte, decimos, oye, esta es la pena máxima. ¿Qué más te pueden hacer como castigo? Y la respuesta de alguien que sí tiene formación en Derecho y Economía y en Política Pública es preguntarse o decir, oye, ¿se va a aplicar la sanción? Porque si no se va a aplicar es irrelevante que sea una sanción muy extrema. Es totalmente irrelevante. Y eso te puede explicar por qué en materia fiscal hoy estamos viendo, a mí me llama mucho la atención que digamos que la defraudación fiscal puede ser equivalente como una falta o como un atentado a la seguridad nacional junto con el terrorismo, ¿no? Lo estamos poniendo en la misma canasta. Bueno, pues eso te dice mucho
del poco miedo que tradicionalmente se ha tenido a las sanciones en la materia fiscal, a las sanciones penales. Tan no nos ha movido que el Estado mexicano la sigue elevando, la sigue elevando, la sigue elevando, yo supongo que esperando realmente mover nuestra conducta. Entonces, lo primero que nos enseñó la economía, o con lo que nos ayudó, fue con la teoría de precios. Y con lo segundo que nos ayuda la economía, que es algo aún más divertido, es la teoría de juegos. Que también se aplica mucho en política, ¿no? Y la teoría de juegos, si tú platicas con cualquier persona que haya llevado la materia de teoría de juegos, generalmente te dicen que es la materia más divertida que han llevado en su vida y la más difícil. Okay. Es una materia que puede resultar muy compleja. Pero llevándolo a lo más sencillo y valioso de la teoría de juegos, es que es una teoría que analiza cómo nos comportamos los seres humanos cuando jugamos. ¿Y qué es un juego? Un juego es una actividad estratégica. ¿Y qué es una estrategia? Es cuando yo tomo en cuenta lo que tú haces para yo actuar. Pensemos, una forma muy fácil de que todos entendamos es cuando te gusta a alguien, ¿no? Y hay un proceso como de romance, ligue, como le quieras decir. Tú es lo primero que estás buscando. Oye, le invito al cine, ¿qué estás pensando? Pues, ¿qué me va a decir? Ajá, ¿me va a batear o no? ¿Me va a batear o no? Oye, si me batea, ¿yo cómo voy a contestar? Oye, si no me batea, ¿dónde la voy a llevar? Eso es comportamiento estratégico. Es que para actuar, tomas en cuenta lo que va a hacer el otro. Y me parece que lo más relevante, hay dos cosas que creo que son bien importantes para la materia fiscal de teoría de juegos. La primera es lo importante que son los jugadores repetidos. ¿Qué es un jugador repetido? Aquel que se encuentra varias veces. Entonces, el jugador repetido es que no es lo mismo que te guste una niña que ves pasando un día en el metro, un día en un parque, que la que se sienta junto a ti en la Facultad de Derecho. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te dice la teoría? Que probablemente seas mucho más cuidadoso con la que se sienta junto a ti en la Facultad de Derecho o el que se sienta junto a ti. ¿Por qué? Porque lo voy a ver mañana y pasado y pasado. Entonces, lo que te dice la teoría es, cuando hay jugadores repetidos, me conviene mucho generar una buena reputación. O sea, tú quieres generar una buena reputación. ¿Por qué? Porque tu buena reputación va a ser el juego más fácil para ti. Porque la persona que esté ahí va a decir, oye, yo a él lo conozco y es un gran tipo. Hay que portarse muy bien con él porque es un gran tipo. Mira, cumple sus acuerdos, ¿no? Paga sus impuestos. O sea, cuando eres jugador repetido, es bueno generar reputación. Ojo, el Estado mexicano es un jugador repetido con relación a ti en tu pago de impuestos. Una pregunta relevante es, ¿qué tan buena reputación tiene el Estado mexicano? Exactamente. Y probablemente nuestra respuesta es que tiene muy mala reputación. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú estás con un jugador repetido con mala reputación, tu tendencia es a no cooperar. Así es. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, mira qué importante es la teoría de juegos de repente para el cumplimiento de las normas fiscales. Y otro tema que nos dice la teoría de juegos, y se han hecho experimentos en todo el mundo, es que los seres humanos tenemos una preferencia muy clara por acuerdos justos. Así es. Y que cuando estamos en un acuerdo que percibimos como injusto, nos gusta emparejarnos. Y no solamente nos gusta emparejarnos, estamos dispuestos a asumir costos para emparejarnos. Entonces ahí entiendes estas como frases que de repente escuchamos de antes muerta o antes muerto que dejar que gane este asunto, ¿no? Esto sí no lo voy a permitir, me cueste lo que me cueste. Estas frases cotidianas, un poco anecdóticas, se ha demostrado en todo el mundo que tienen un sustento real en estadística y en laboratorios. O sea, la gente sí le gusta estar en acuerdos que perciba como justos. ¿Y por qué es bien importante esto desde un punto de vista fiscal? Porque nuevamente, si hoy te pregunto, oye, ¿qué tan justo es el Estado mexicano con los contribuyentes? Muy injusto. Pareciera que la percepción generalizada
es que es muy injusto. Y si yo te pregunto, ahorita te estoy cambiando el papel, Sí, ¿por sí. qué crees que sea injusto el Estado mexicano? Pues yo creo, por lo que hemos visto, más bien es porque precisamente no pagan todos, ¿no? Es decir, se nos pide que Sí, todos tenemos que pagar una generalidad. Y de los que pagan, pues uno empieza a ver injusticias respecto al cobro de impuestos de los demás, ¿no? En cuanto a, oye, ¿sabes que yo sí pago? Y otra persona no te paga. ¿Y por qué esa persona no te pagó? ¿Por qué se lo condonaste, no? Sí, empiezan a ver como estas, y es un término que qué bueno que me haces a preguntar, porque no recuerdo ahorita el autor, pero hizo un estudio también de las desigualdades del cobro de los impuestos, ¿no? Y eso psicológicamente sí tiende a afectar mucho a los pagadores de impuestos en el sentido de decir, bueno, ¿por qué a mí sí y a ellos no? ¿No? Entonces yo creo que por eso es la percepción que se tiene, fuera de cualquier otra cosa. Ahora no sé cómo lo vea usted. primer punto, yo creo que hay una percepción generalizada que el Estado mexicano es injusto. Uno, porque no es parejo. Ujú. ¿Por qué no es parejo? Porque te voy a dar un dato. Muchos, hay diferentes puntos de vista, pero en general todos concuerdan en que la mitad de la economía mexicana no paga IVA. O sea, la mitad de la economía mexicana está en informalidad. Bueno, y eso sí o sea, es un dato certero, comprobable, y si ¿Sí? eso le sumamos otros factores como los que veníamos diciendo, como esta percepción que se tiene de un Estado corrupto en el cual, porque así lo dicen, es que no pago impuestos porque se los roban, o no pago impuestos porque no tengo servicios públicos de calidad, ¿no? Porque no tengo seguro médico, porque no me atienden, porque hay baches, y se suman, ¿no? Algunas de esas pueden no ser objetivas, pero otras sí, por la misma realidad y el actuar del propio Estado, ¿no? El Estado no se maneja solo por un ente cosmológico, ¿no? Se maneja por personas, entonces es ahí donde la imagen que se da. Acá de decir varios temas bien importantes. Primero, creo que es súper relevante, la corrupción. Uh-huh. Ojo, acuérdate que yo te dije, tú, en todo el mundo se ha demostrado que pagas por dos razones, o por miedo o por convicción. Vamos de la más fácil. ¿Qué tanto convencimiento tienes de pagar si todos los días lees en el periódico que se roban el dinero de tus impuestos? Cero, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a una un poco más compleja, vamos a ver la sanción. ¿Qué te dice sobre la aplicación de normas en México que se puedan robar todo el dinero que pagas? ¿Qué te dice sobre el Estado de Derecho en México? Porque ¿Que no es existe. fuerte? Pues claro. Entonces, yo siempre digo, ojo, porque cada escándalo de corrupción le vuelve la vida muy complicada a el que recauda, al recaudador, porque te pegan los dos. Así es. Tienes gente menos convencida y tienes gente menos asustada. Pesadilla total. Entonces, la corrupción juega un papel bien relevante en un estado como el mexicano para que sea bien complicado cobrar impuestos. Ahora, mencionaste otras cuestiones que me parecen muy relevantes y seguimos con la economía. La economía nos da a los abogados estas dos herramientas. Uh-huh. Teoría de precios y teoría de juegos, y ya dijimos cómo juegan. Ahora, la economía y el derecho y economía ha ido cambiando y hay diferentes escuelas. Tenemos la escuela tradicional, hablamos de Kutter y Ulen, pero luego seguimos evolucionando y tú mencionaste la sociología. Uh-huh. Y antes se peleaban entre los sociólogos y los economistas. Y los economistas decían, tú no sabes hacer política pública porque no haces modelos simples y no tienes capacidad de predicción. Y los sociólogos le decían, tú sobresimplificas la realidad y no sabes hacer política pública. ¿Qué hacen los economistas? En particular, un señor que se gana el premio Nobel por esto, que se llama Becker, se apellida Becker. Él lo que dice es, voy a tomar los elementos sociológicos, las normas sociales les llama, y las voy a simplificar para que quepan en un modelo económico. Y básicamente lo que te dice es, las normas sociales mueven en forma importante a las personas. ¿Por qué? Porque las normas sociales empiezan a hacer que las personas se comporten de una forma diferente y este comportamiento no tiene un crecimiento lineal, sino algebraico. Uh-huh. El ejemplo que puso él fue
las mujeres trabajando. Entonces dice, bueno, a ver, no se usa que las mujeres trabajen, pero de repente resulta que hay 2 mujeres en un lugar de trabajo. Entonces, esas mujeres empiezan a observar que hay otra mujer. Y entonces se va creando una norma social de que las mujeres deben de trabajar o pueden trabajar, ¿no? Depende del momento. Y entonces entra otra mujer. La tercera que entra, ahora ve 3 mujeres, ve a 2 y a ella. Y entonces entra otra. Y eso va generando un crecimiento más que lineal del efecto de una norma social. Entonces, lo que él explica es el efecto de las normas sociales en el cumplimiento normativo o en cómo incentivamos a las personas a determinadas conductas. Eso es lo que hace Becker. Tiene un tema bien relevante y es que las normas sociales te juegan a favor o en contra. Así es, siempre. Entonces, yo te diría, Suecia tiene una norma social de pago de impuestos. Y es una maravilla porque esa norma social hace que las propias personas, la sociedad, incentiven a la gente a pagar impuestos. Y entonces te sale bien barato como gobierno sueco cobrar. Porque los demás Lo hacen. ven feo al que no paga impuestos. ¿Qué pasa en México? ¿Cuál es la norma social? ¿Tú qué crees? Al revés, ¿no? Se ve mucho mejor o ven mejor o aplauden al que no paga y le va muy bien que al que sí pagan. Entonces tú Hasta por el puedes... Estado, ¿eh? Realmente hasta ¿Sí? el Estado mexicano causa eso. Se va más contra los que sí pagan y les pone más presión tributaria, por así decirlo el término, que a los que no. Entonces, a ver, ¿cuál es la norma social en México? La norma social en México es favorable al no pago de impuestos. Otro gran problema como recaudador. Ahora, acabas de decir algo bien importante y que tiene mucho que ver con la sensación de justicia. Tú, si ahorita te pregunto, oye, últimas noticias que has visto fiscales, ¿qué has visto sobre aplicación de ley fiscal? Algo que te acuerdes, ¿qué has leído en los periódicos? ¿Qué has visto? Pues lo último que he visto es lo que quieren hacer las asociaciones de empresas para presentar un paquete para el próximo año. Nada más. ¿Quiénes, sabes algo, te has fijado quiénes o a qué sectores han castigado las autoridades fiscales en los últimos años o en los últimos días? No, pero yo supongo que a los mismos, a las empresas, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si viste la noticia, pero la noticia es que Walmart, FEMSA, ciertas empresas muy grandes debían una cantidad importante de impuestos, hubo un acuerdo reparatorio con el Estado mexicano y se pagaron 9,000 millones de pesos, ¿no? Suman 30,000 millones de pesos. Esa es la noticia que acabas de ver. Entonces, es un poco lo que acabas de decir. Oye, ¿será que son los peores defraudadores de impuestos que hay en México? Pues probablemente no, pero lo dijiste, el Estado mexicano siempre va contra los mismos porque es más fácil. Así es. Otra vez, la justicia del sistema tributario. Hay que tener mucho cuidado con la percepción de justicia del sistema tributario. Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo sientes que es en el foro la percepción de justicia a nivel jurisdiccional o judicial? ¿Qué pensamos los abogados fiscalistas de las probabilidades de ganar un asunto en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo? Erróneo. Erróneo. Yo creo que la percepción de todos es que ya la Suprema Corte se ha vuelto también un enemigo de los contribuyentes, ¿no? Un ex socio mío escribió un artículo que se llamaba Suprema Corte de Justicia y de Crédito Público. Y creo que se enojaron mucho. Pero mi punto es, regresamos a lo que platicábamos de teoría de juegos. ¿Qué pasa en un sistema donde tú como contribuyente, 1, percibes al recaudador como injusto y 2, percibes al sistema de impartición de justicia como injusto? ¿Qué pasa con tu convicción de pagar impuestos? Se reduce. Porque el siguiente elemento, ya nos estamos acercando al final, el siguiente elemento para pagar impuestos según cómo se fue desarrollando el estudio económico, y también se volvieron a ganar premios Nobel los que empezaron a hacer esta combinación, es lo que se conoce como economía de la conducta, que es juntar psicología y economía. Y es un poco lo mismo. Los psicólogos le decían a los economistas, oye, economista, tú no entiendes, porque los seres humanos no se comportan como tú dices. Y el economista decía, es que, ¿sabes qué?
tú psicólogo no tienes una forma clara de hacer modelos y predecir la conducta de la gente. Entonces, lo que tú me digas no sirve para nada, porque mi labor es hacer modelos, simplificar la realidad y predecir comportamientos. Entonces, ¿qué hicieron los economistas? Dijeron, oye, no solamente el ser humano se comporta muchas veces de forma irracional, sino que esa irracionalidad se puede predecir. O sea, yo puedo predecir cuando tú te comportas irracionalmente, y te acabo de dar un ejemplo. Yo puedo predecir que tú te vas a comportar irracionalmente cuando sientas que te tratan injustamente. Irracionalmente desde un punto de vista económico. Esto es que vas a estar dispuesto a asumir costos para emparejarte. Okay. Eso desde un punto de vista económico sonaría irracional. ¿Para qué? Pues el psicólogo te diría no, porque la gente encuentra valor a poner las cosas en su justa dimensión y a que lo traten con justicia. Entonces ahora lo que hace la economía es que retoma la psicología y tenemos esta nueva herramienta. Y todos los estados del mundo están haciendo, menos México, están haciendo política pública fiscal con economía de la conducta. Porque la economía de la conducta te dice tanto sobre cómo se comportan los seres humanos, que te da la posibilidad de realizar cambios muy sencillos que no sean tan costosos en la regulación, pero que sí muevan la forma en que se comporta la gente. Y es muy interesante. Sí. Entonces, un poco en resumen, de lo que quería que platicáramos es, a ver, el cumplimiento de las normas fiscales es como cualquier otro cumplimiento normativo. El chiste es incentivar a las personas. Okay. Para incentivar a las personas, los abogados tradicionalmente lo vemos como normas con una sanción. Y ahí nos quedamos. Lo que pasa es que para hacer política pública o entender realmente las normas como abogados, necesitamos echarnos para atrás y decir, a ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hace que realmente la gente se vea incentivada? Y hay muchas explicaciones. Para mí, una herramienta que ha sido muy accesible y muy lógica, y que aparte hay muchos estudios a nivel internacional que nos dan un sustento académico fuerte, es utilizar la economía. Y como te decía, el análisis económico del derecho ha ido evolucionando, se han dado distintas vertientes para llegar a lo que tenemos hoy, que pasamos de economía tradicional en esta idea de racionalidad total en el sentido económico del individuo, que cuando te dicen, oye, ¿qué es el hombre económico racional para efectos simplemente de estas ideas muy tradicionales? Te dicen que los seres humanos prefieren más y no menos de lo que les da satisfacción, ¿no? De ahí nos fuimos moviendo y en el intermedio tienes personas como Becker que dicen, no, sí puedo integrar elementos sociales a la economía, y nos movemos a la última generación, que es lo que estamos viendo ahorita, decir, oye, puedes integrar elementos psicológicos a la economía, y es en donde estamos ahora. Eso no quiere decir que lo social se deba dejar de lado, porque sigue siendo muy vigente. Entonces, si me preguntas hoy, y tú mencionabas mi tesis de doctorado, que fue un doctorado en la UNAM, que es justamente sobre el cumplimiento normativo en materia fiscal. Si no, tú me preguntas, oye, si hoy tuvieras que hacer política pública, ¿qué herramientas utilizarías? Yo te diría, utilizaría lo mejor de todas estas distintas herramientas que nos ha dado la economía. Me parece que la teoría de precios es muy valiosa para que no olvidemos que la única forma que una sanción tenga un efecto real es que se aplique. Así es. Y que no se nos olvide que toda la literatura habla de la amenaza creíble. Y eso cualquiera que es papá o cualquiera que haya dado clases lo sabe. Si no te creen las amenazas, ni las hagas. No te van a... Exacto. Entonces, teoría de precios, amenazas creíbles. Economía social.
Las normas sociales importan y las normas sociales te pueden hacer la vida mucho más fácil, mucho más difícil como autoridad. Y psicología y economía. Las personas tienen ciertos comportamientos que podemos predecir y que a partir de esos comportamientos y esas predicciones podemos hacer que se comporten de una manera distinta. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo que no tiene nada que ver con fiscal, pero te habla de lo que le llaman arquitectura de la decisión. Te dicen, la gente decide diferente dependiendo de cómo les presente sus opciones. Un ejemplo muy claro es, si tú quieres que los niños consuman menos comida chatarra, ¿dónde pones la comida chatarra entrando a las cafeterías de las escuelas? Puede ser algo tan sencillo como que tengan que estar más arriba. El hecho que el niño se tenga que estirar o tenga que caminar más cambia la decisión. Otro ejemplo típico de economía de la conducta es los menús en los restaurantes. Está comprobado que la gente, por comodidad, tiende a buscar el punto medio. Entonces te dice, oye, pon un plato muy caro, pon un plato muy barato, y los que sí quieres que la gente consuma, ponlos en medio. Entonces son estrategias de venta, son estrategias de presentación de datos, de las que podemos tomar elementos para generar cumplimiento normativo. México, como bien lo señalaste, tiene problemas graves de cumplimiento normativo en general y gravísimos en la materia fiscal en particular. Somos de los países de la OCDE con menos recaudación, tenemos la mitad de la economía en la informalidad, somos malos recaudadores, hay una percepción pésima de la justicia del sistema tributario. Entonces, necesitamos echar mano de todas estas herramientas que están ahí, que nos podrían ayudar a cambiar nuestro sistema tributario y movernos a un sistema en donde paguemos en gran parte por convicción. Estoy de acuerdo en eso, querida doctora, y aparte, pues me deja asombrado porque hablamos de muchos temas que, caray, ¿no? A veces los abogados, más si nos gusta esta materia, pues es donde decimos, no basta solo con saber derecho, hay que adentrarse también y conocer otras ramas del conocimiento que nos ayuden a ser integrales. Doctora, lamentablemente, como decimos nosotros, el tiempo es muy envidioso, siempre se va corriendo y no nos deja, pero estoy muy contento, realmente muy extasiado por la plática que nos dio, porque creo que con poco tiempo señaló un problema que es en México muy latente y sobre todo el por qué, analizar el por qué está ocurriendo, sobre todo cuando hablamos de cumplimiento normativo. Por lo cual, de verdad, muchas gracias por explicarnos y compartir sus conocimientos y por favor que sea el primero de muchos programas. Doctora, es un gusto y un placer tenerla aquí y de verdad, muchas, muchas gracias por su tiempo. Te agradezco muchísimo y bueno, hasta la próxima. Excelente, Gracias. que tenga una buena tarde. Bye.